La historia de David, uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, es una narrativa rica en valentía, fe, tragedia y redención. Es contada principalmente en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. El joven pastor elegido por Dios. David nació en Belén, hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos. Su vida comenzó de manera humilde, cuidando ovejas en las colinas. Durante estas solitarias vigilias, David desarrolló una profunda fe en Dios, componiendo salmos y aprendiendo a confiar en el Señor para protegerlo de leones y osos que amenazaban su rebaño. En esa época, Israel vivía bajo el gobierno del rey Saúl, quien había caído en desgracia ante Dios debido a su desobediencia. El profeta Samuel recibió la misión de ungir al próximo rey de Israel. Guiado por Dios, Samuel llegó a la casa de Isaí. Después de pasar por todos los hermanos mayores de David, ungió al joven pastor como el futuro rey. Aunque este acto se realizó en secreto, marcó el inicio del destino de David. El enfrentamiento con Goliat. La fama de David comenzó a crecer durante un conflicto entre los israelitas y los filisteos. Los filisteos tenían un campeón temido, Goliat, un gigante de casi 3 metros que desafiaba al ejército de Israel a enviar a alguien que luchara contra él. Durante 40 días, ningún israelita tuvo el valor de enfrentarlo. Cuando David visitó el campamento para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó el desafío de Goliat y se indignó por su blasfemia contra Dios. Sin armadura ni espada, David se ofreció a luchar, confiando plenamente en el Señor. Armado únicamente con una honda y 5 piedras lisas, se enfrentó al gigante. Con un solo lanzamiento, David derribó a Goliat con una piedra que impactó su frente, y luego usó la propia espada del filisteo para decapitarlo. Este acto de heroísmo no solo derrotó a los filisteos, sino que también catapultó a David a la fama en todo Israel. La amistad con Jonatán y la persecución de Saúl. David se ganó la admiración del pueblo, lo que despertó los celos de Saúl. Sin embargo, David también encontró un amigo fiel en Jonatán, el hijo de Saúl. Su amistad fue profunda, basada en la lealtad y la fe en Dios. Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, pero Jonatán lo ayudó a escapar. Durante años, David vivió como fugitivo, escondiéndose en cuevas y desiertos mientras Saúl lo perseguía. A pesar de tener oportunidades para matar a Saúl, David se negó, diciendo que no levantaría la mano contra el ungido del Señor. El ascenso al trono. La vida de Saúl terminó trágicamente en una batalla contra los filisteos, dejando el camino libre para que David ascendiera al trono. Primero fue proclamado rey de Judá y, más tarde, de todo Israel. Como rey, David conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino. También trajo el Arca de la Alianza a la ciudad, estableciendo a Jerusalén como el centro espiritual de Israel. David gobernó con sabiduría y justicia, consolidando el reino y extendiendo sus fronteras. Bajo su liderazgo, Israel experimentó un periodo de prosperidad y estabilidad. El pecado y la redención. A pesar de su devoción a Dios, David no fue perfecto. En un momento de debilidad, cometió un grave pecado al tener una relación con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Para ocultar su pecado, orquestó la muerte de Urías en el campo de batalla. El profeta Natán confrontó a David por su pecado, y el rey, lleno de arrepentimiento, escribió el Salmo 51, un clamor de confesión y súplica por el perdón de Dios. Aunque David fue perdonado, las consecuencias de su pecado afectaron a su familia y su reino. Los últimos años y el legado. Los últimos años de David estuvieron marcados por conflictos familiares, incluidos los intentos de su hijo Absalón de usurpar el trono. Sin embargo, David continuó gobernando con fe, confiando en la soberanía de Dios. Antes de morir,
David preparó a su hijo Salomón para reinar y supervisó los planes para la construcción del templo en Jerusalén, que Salomón llevaría a cabo. David murió siendo venerado como el mayor rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. El impacto eterno. David no solo dejó un legado como líder y poeta, también se convirtió en un símbolo de la esperanza mesiánica. Según la profecía, el Mesías vendría de su linaje, lo que se cumplió en Jesucristo, llamado Hijo de David en el Nuevo Testamento. La historia de David es un testimonio de la fidelidad de Dios, la fragilidad humana y la gracia divina que transforma incluso a los corazones más quebrantados. Su vida sigue inspirando a generaciones a confiar en el Señor y a buscar su guía en medio de desafíos y triunfos.